El varón sanguinario, de Ignacio Delgado. Capítulo primero. A principios de 1914, la vida del barón Roman Ungern-Sternberg, siempre a la deriva, parecía haber encallado sin remisión. Acababa de regresar de Mongolia, por la que siente una profunda fascinación desde una edad temprana, sin haber logrado ninguna de las hazañas con las que su romántica imaginación fantasea. Ha sido expulsado de 2 regimientos del ejército ruso a causa de duelos y faltas de disciplina de las que el alcohol es causante y catalizador. La fama de su carácter violento hace que a su poderosa familia le cueste cada vez más usar su influencia para sacarle de los problemas en los que no deja de meterse. Hay en Ungern una indómita desmesura que, unida a su acusado sentido de clase, no se entiende con las normas ni las leyes. Y, aún así, solo en el ejército, con su rígida disciplina, se siente en su elemento. Pero tras su último duelo ha pedido la baja del servicio activo para evitar la ignominia. Está en un callejón sin salida. Hasta que estalla la Primera Guerra Mundial, y todos los rasgos de carácter que en tiempos de paz habían sido fuente de problemas, su violencia, brutalidad, impulsividad y grosería, se convierten en los atributos del héroe. En la guerra, Ungern encontró su circunstancia. La forja de un demente. Hijo de una familia de alemanes del Báltico, Ungern nació en Graz en 1885. Los alemanes del Báltico, descendientes en su mayoría de los cruzados que en el siglo XII combatieron a los paganos de Lituania y Livonia y se establecieron en sus tierras, ocupaban una posición extraña en el Imperio ruso. Eran parte de la nobleza y, como tal, ocupaban altos cargos en el ejército y la administración zarista, pero al mismo tiempo eran una comunidad cerrada que tenía vínculos con movimientos pangermanistas en Austria y Alemania. Se debatían entre su orgullo como civilizados y modernos alemanes y los privilegios feudales que mantenían, y sobre los que se sustentaba su sentido de superioridad sobre eslavos y estonios. Ungern heredó los prejuicios de clase, especialmente un feroz antisemitismo, y la convicción de que el orden natural de las cosas era la monarquía feudal, y se enorgullecía de la naturaleza guerrera de sus ancestros y su papel en las cruzadas. Otto von Ungern-Sternberg, un bandido que se dedicaba a provocar naufragios en la isla de Hiiumaa para saquear los barcos, fue uno de sus héroes de infancia. La propensión a la violencia, sin embargo, siempre estuvo ahí, desde la infancia, cuando aún no era posible establecer con certeza si eran meras chiquilladas o el ominoso anuncio de lo porvenir. Mal estudiante, impulsivo y terco, Ungern fue invitado sucesivamente a abandonar, porque a un hijo de familia noble no se le expulsa por su reiterada burricie, sino que se espera, noblesse oblige, a que abandone por propia iniciativa el Nikolai Gymnasium y más tarde la Academia Naval de San Petersburgo en 1904 por indisciplina y su pésimo rendimiento académico. Primer callejón sin salida. Pero Ungern halla una solución. Con 19 años se alista como voluntario del ejército en la guerra ruso-japonesa, 1904-1905. Aunque no participa en ninguna batalla relevante, es condecorado y ascendido a cabo. Y aún más importante, entrevé las posibilidades que le ofrece la guerra. Entiende al fin que la disciplina militar tiene un propósito en combate y viaja por primera vez al, para él, exótico Extremo Oriente que tanto le interesa. No en vano está convencido de que su ancestro, Otto von Ungern-Sternberg, acabó sus días convertido al budismo, una religión que idealizaba, pero de la que poco sabía. Sin embargo, su romántica Weltanschauung, que puede seguir siendo romántica gracias a que la red de seguridad que le ofrece su familia le permite no tener que asumir las consecuencias de sus propios errores, se ve sacudida por la Revolución Rusa de 1905.
un ataque a sus más profundas convicciones políticas, la ruptura del orden natural de las cosas. En Estonia, los campesinos, hartos de siglos de opresión, destruyeron propiedades de los alemanes del Báltico, incluyendo la finca familiar de Järkaband, donde había crecido Ungern. El zar Nicolás II envió miles de tropas al Báltico para restaurar el orden, ejecutar a los líderes y enviar a otros tantos a Siberia. Y auspició los pogromos de organizaciones antisemitas como la Legión del Arcángel Miguel y la Unión del Pueblo Ruso para ganar apoyo para la monarquía a costa de judíos y revolucionarios. Los protocolos de los sabios de Sion, un panfleto antisemita creado por la policía zarista Ojrana en 1903 y ampliamente circulado, hacía que lloviese sobre mojado. Desde lejos, Ungern asiste atónito a esta rebelión. Los campesinos eslavos son inferiores por naturaleza. Sin la guía de un pueblo superior, serían manipulados por los judíos, dice, anticipando una ideología a la que años más tarde se adherirán muchos alemanes del Báltico, incluyendo el ideólogo Alfred Rosenberg. Regresa a San Petersburgo en 1906 y se inscribe en la Academia Militar Pablo I, en una ciudad donde abundan los mitos sobre fantasmas y espíritus y en donde a principios de siglo había registrados decenas de grupos ocultistas y reinaba entre la aristocracia la teosofía. Ungern desarrolla su interés por el esoterismo, el ocultismo, el budismo y el hinduismo, y la filosofía. En él todas estas lecturas e influencias se mezclan con sus prejuicios de clase. Su desprecio por la intelectualidad y su antisemitismo se ve a sí mismo en una guerra a gran escala entre el bien, la monarquía feudal, y el mal, los judíos revolucionarios que quieren subvertir el orden natural de las cosas. Ungern no ve contradicción alguna entre su moral y la ultraviolencia de sus acciones, ya que para él la violencia es redentora y purifica el cuerpo social. Contra todo pronóstico, se gradúa. Pide el traslado a un regimiento cosaco cerca de Manchuria. De nuevo, su romántica imaginación. Los cosacos, la encarnación de la libertad. El culto al caballo y al arma de caballería, al que, aunque estaba quedando obsoleto, guardará eterna fidelidad. Después llegarían las borracheras, los duelos y las expulsiones. Y finalmente, la guerra, donde su falta de escrúpulos ya no es un desdoro, sino una valorada cualidad. Capítulo 2. La guerra. ¡Eureka! Ungern, asignado al regimiento Nerchinsk, se presenta voluntario a las más peligrosas misiones. A caballo lidera incursiones guerrilleras en territorio enemigo. Se adentra en tierra de nadie como explorador. No le importa la dureza de las condiciones de vida. Muestra un valor casi suicida en sus acciones. Desconoce el miedo. Siente al fin sus impulsos tan inadecuados para tiempos de paz, legitimados. Se enorgullece. La sangre guerrera de sus ancestros corre por sus venas. Quizá a causa de esa misma temeridad, Ungern es uno de los apenas 10.000 soldados rusos que, bajo las órdenes del general Samsonov, sobreviven a la batalla de Tannenberg. 100.000 fueron hechos prisioneros y 30.000 murieron a manos del ejército alemán de Hindenburg y Ludendorff. Una humillante derrota, pero la guerra continúa. Entre 1914 y 1916 combate en el este de Prusia, en Galicia y en los Cárpatos. Le hieren 5 veces. Y pese a su denodado valor y sus múltiples condecoraciones, Ungern no asciende en el escalafón militar con la velocidad que amerita. El general Piotr Wrangel, un alemán del Báltico bajo cuyo mando combatió Ungern entre 1916 y 1917, vio a Ungern por lo que era, un soldado que encontraba en la guerra su elemento natural, pero zafio, ignorante e incapaz de las sutilezas que se esperan de un oficial. Su ascenso a capitán se retrasaría hasta 1916.
Sin embargo, sus demonios no tardarán en reaparecer. Durante una borrachera, Ungarn golpeó a otro oficial por un asunto trivial. Su aristocrático desdén por la burocracia y su no menos aristocrática exigencia de que todo se subordinase a las necesidades del ejército, es decir, a las suyas personales, le lleva a un consejo de guerra. 2 meses en la cárcel y licenciamiento. Ungarn, frustrado, pasa a la reserva. No tarda en mover hilos e influencias y acaba por ser destinado al Cáucaso, cerca del lago Urmia, en el noroeste de Irán. Allí conoce al capitán Grigori Semenov, que será una persona clave en su vida. Mitad buriato, mitad cosaco, Semenov es el anverso de Ungarn. Elocuente, encantador y culto. Comparten la valentía en el campo de batalla y la mutua fascinación por Mongolia. Se harán inseparables. El lago Urmia era uno de los frentes olvidados de la Primera Guerra Mundial. Desde 1915, las tropas turcas estaban masacrando a miles de cristianos asirios en el área con la excusa de que habían permitido ser reclutados por los rusos. Los que no eran fusilados, descuartizados o arrojados por barrancos morían en las marchas de la muerte, de hambre o enfermedad. Lo mismo sucedía en otras zonas del Imperio Otomano con los armenios. Ungarn planeó crear un regimiento asirio que, motivado por un deseo de venganza, ayudase a Rusia en su lucha contra los turcos. El plan quedó en nada y los asirios fueron abandonados a su suerte después de la Revolución de 1917. Sin embargo, la idea de Ungarn inspiró a Semenov a crear un regimiento buriato. Ambos estaban convencidos de que la salvación de Rusia estaba en los pueblos nativos del Oriente. En marzo de 1917, el zar Nicolás II abdicó y Alexander Kerensky asumió el poder en un gobierno provisional. Para un creyente en la monarquía y el zar como Ungarn, aquello fue un revés sin igual. Más flemático, Semenov pidió permiso al gobierno provisional para formar un regimiento buriato y le fue concedido. La pista de Ungarn entre marzo y noviembre de 1917 se desvanece. No se sabe si visitó a su familia, viajó con Semenov a Transbaikalia o estuvo involucrado en un fallido golpe de Estado. Y los bolcheviques toman el Palacio de Invierno en octubre. Para Ungarn fue el apocalipsis. Su mundo se venía abajo. Laicos y antimonárquicos que expropiaban tierras de la aristocracia, alababan al campesinado y firmaban la paz con Alemania, cediendo grandes territorios por los que él había combatido. Además, había, según él, un gran número de judíos entre sus dirigentes. Sus creencias se vieron no ya cuestionadas, sino amenazadas. Para él, combatir a los bolcheviques no era una cuestión de ideología, sino algo más importante. Era la lucha entre absolutos. Era una cruzada. Ungarn partió hacia Dauria para unirse a Semenov y convertir Siberia en un bastión de resistencia antibolchevique. Comenzaba la guerra civil rusa. A pesar de sus ambiciones de formar un regimiento, carecían de recursos. Eran un total de 8 hombres, y con esos mimbres y un farol comenzó la contrarrevolución en el extremo oriente ruso. Con el beneplácito de las autoridades chinas y la habilidad de Ungarn para llevar la violencia al extremo en un pestañeo, desarmaron a una guarnición rusa amotinada en la frontera entre China y Rusia. El éxito les reportó la aprobación de China que, debilitada, les dejaría hacer sin interferir y atrajo a buriatos, mongoles y cosacos que se unieron a la división especial Manchuria. En la porosa frontera donde operaban Ungarn y Semenov, la Transbaikalia, confluían distintos intereses. No era fácil navegar las procelosas aguas de la política de la época. China, con la caída de la dinastía Qing, se había convertido en un país débil, controlado por señores de la guerra, pero aún ejercía influencia allende sus fronteras. Mongolia se había independizado en 1911, pero era un estado débil, bajo la égida china, y el gobernante, el Bodh Khan, hacía precarios equilibrios entre las potencias regionales para mantenerse en el poder.
Y finalmente Japón, vencedor de la guerra ruso-japonesa, tenía ansias expansionistas y veía la guerra civil rusa como una oportunidad para consolidar su poder e influencia en Asia. Además, Ungern y Semenov, especialmente este último por sus orígenes plebeyos, tenían que aguantar el desdén, la envidia y las zancadillas de otros generales del ejército blanco, más inclinados a la conspiración de salón que a la guerra. Sin embargo, su arrojo había convertido a la División Especial Manchuria, que libraba a cabo una guerra entre la guerrilla y el bandolerismo, en una de las pocas fuerzas operativas y autónomas del ejército blanco. Capítulo 3. La caída del ejército blanco. Ungern se siente frustrado. Todo aquello que no sea la guerra le aburre, le subleva. En la ciudad de Harbin, entonces una colonia rusa, libra una batalla en la que no hay honor. Necesitan armas, dinero, mercenarios. Tiene que hacer política, reunirse con los japoneses y los chinos, negociar con los generales de sillón del ejército blanco. Escucha promesas que jamás se cumplen. La División Especial Manchuria, después de la toma de alguna guarnición y de algunas escaramuzas exitosas en Siberia, ha tenido que retirarse a Manchuria ante el avance del ejército rojo. Y Ungern, mal encarado e insolente, odia cada minuto que pasa lejos del campo de batalla. Semenov, más pragmático, sabe que necesitan un aliado poderoso para poder ganar la guerra. Y lo encuentran. Japón quiere expandirse. Manchuria, Mongolia y el este de Siberia son su Lebensraum natural, y un aliado ruso como Semenov hace que sus ansias imperialistas parezcan menos alarmantes para un occidente siempre temeroso del peligro amarillo. Empiezan a proveer a Semenov con armas y dinero para contratar mercenarios. Funciona. En agosto de 1917 regresan armados a Transbaikalia y expulsan al ejército rojo. Semenov se proclama atamán, comandante supremo de los ejércitos cosacos. Nadie se engaña con respecto a quién manda. La bandera del sol naciente ondea a lo largo de las líneas férreas en Transbaikalia. Semenov asciende a Ungern a mayor general y lo nombra comandante de la ciudad de Dauria. Durante los 2 siguientes años, Ungern será un ascético señor feudal. Será el rey absoluto, el comandante del ejército y la ley. Sigue obsesionado con Mongolia y con las profecías, y su feudo de Dauria, incluso en una época tan sangrienta como la guerra civil rusa, destaca por su infamia. Dauria fue uno de los más célebres centros de tortura en los que se purgaba a traidores y bolcheviques. Los desplazados que vagaban por Rusia huyendo de la guerra intentaban evitar Dauria para no ser reclutados a la fuerza, extorsionados o exterminados, si eran judíos. Entre sus hombres, Ungern imponía una brutal disciplina. No toleraba la más mínima falta. Su ira se desataba a la mínima y los castigos que imponía eran de una refinada crueldad. 100 azotes con una caña de bambú eran considerados una pena leve. Pasar la noche en lo alto de un árbol o en un río helado era frecuente. Si los soldados caían del árbol y se rompían algún hueso, eran ejecutados en el acto. Atar a un hombre a un árbol, doblarlo y lanzarlo como una catapulta fue una de las siniestras invenciones. Sus hombres, a quienes permitía el pillaje y el robo, eran leales, quizá más leales al miedo que al mismo Ungern. Aunque Semenov asciende a Ungern a teniente general, le condecora con la Cruz San Jorge y le concierta un matrimonio de conveniencia con una aristócrata china, empezaban a distanciarse. Al contrario que el frugal Ungern, no había placer al que Semenov no se entregase con desmesura, algo que Ungern desaprobaba. Además, sus ideas políticas navegaban en direcciones opuestas. Semenov quería, al igual que Ungern, la restauración de los Romanov, pero en una monarquía constitucional, algo inaceptable para un convencido absolutista como Ungern, que quería devolver al trono al príncipe Miguel sin saber que ya había sido ejecutado.
A principios de 1920 todo empieza a venirse abajo. Ya no hay esperanza para las tropas blancas. El almirante Kolchak, un rival de Semenov y Ungern, es capturado y ejecutado por el ejército rojo. Meses antes, el general Wrangel había tenido que evacuar sus tropas de Crimea. Los ataques a las líneas férreas en el extremo oriente se estaban haciendo cada vez más frecuentes. Semenov y Ungern buscan una salida y crean la División de Caballería Asiática para liberar Mongolia de la opresión china y convertir Mongolia en una base de operaciones para seguir combatiendo a los bolcheviques. En agosto, Ungern parte con sus hombres hacia la ciudad fronteriza de Ashka y llega a Mongolia para cumplir con su destino, que siempre creyó ligado a Mongolia, tierra de conquistadores como Genghis Khan. Y Mongolia, de nuevo bajo el yugo chino tras un breve periodo de independencia, buscaba aliados entre las potencias vecinas. El resentimiento mongol hacia el ocupante chino, que se mostraba arrogante y no perdía ocasión de humillar a los dirigentes locales, no dejaba de crecer. Corría la vieja profecía de que un dios blanco vendría del norte para salvar Mongolia, y Ungern la aprovechó. Usando emisarios secretos, envió una carta al Borg Khan pidiendo permiso para entrar en Urga, entonces la capital de Mongolia, y liberarla de la tiranía china. El Borg Khan aceptó su oferta. La división de caballería asiática, compuesta de entre 1.500 y 2.000 hombres, partió hacia Urga. Sus estandartes eran una M mayúscula con un 2 abajo, en honor a Miguel II, que llevaba 3 años muerto, y uno más ominosos para el lector de hoy, pero frecuentemente el budismo, una esvástica. Capítulo 4. Mongolia. Reunido con los oráculos, Ungern, ansioso, espera a que se arrojen los huesos. Las grietas que se abran en ellos determinarán el día más propicio para atacar la guarnición china en Urga. Será el 26 de octubre. Ungern divide sus fuerzas. Las tropas pierden. Ungern confunde el emplazamiento de la guarnición china. Hay una breve escaramuza al amanecer. En la confusión de la batalla, las tropas de Ungern abandonan piezas de artillería que los chinos capturan. Ungern vuelve a los oráculos. Los huesos dictaminan que se ataque 5 días más tarde. El resultado es el mismo: derrota. Pero la guerra es el reino del rumor, y estos llegan falseados a Rusia. Ungern ha capturado Urga. Lenin empieza a considerar una ocupación de Mongolia para acabar con Ungern y abastece de armas al Partido del Pueblo de Mongolia. En Ungern, por el contrario, los fallidos ataques han acrecentado la xenofobia entre las tropas chinas que saquean las casas de los extranjeros, especialmente los rusos. Se decreta la ley marcial y el Borg Khan es puesto bajo arresto domiciliario, y Ungern se convierte en un símbolo de la resistencia contra la ocupación china. Invulnerable parece estar en todos los sitios al mismo tiempo y las balas nunca le alcanzan. La realidad, sin embargo, es más prosaica. Las derrotas significan que Ungern y sus hombres han de pasar el invierno a la intemperie, viviendo del pillaje. A la fuerza recluta a los hombres más jóvenes de las aldeas que sus hombres saquean. Ante la baja moral de sus tropas, Ungern redobla el sadismo de sus castigos. Los desertores son apaleados hasta la muerte. Los que contraen la peste bubónica son ejecutados. Los castigos de los que nadie, ni siquiera sus más cercanos colaboradores, está exento, mantienen la disciplina entre sus tropas. Pero Ungern ve en ellos también un modo de purificar los espíritus de la perniciosa influencia de la revolución. Y los dioses, al fin, parecen ponerse de su lado. De tal modo que hasta Ungern se convierte en uno de ellos. Es llamado el dios de la guerra, y algunos templos le dedican sus servicios. Aunque no fue oficialmente declarado
como un dios reencarnado, es posible que los lamas fuesen sobornados para decir que así era, lo cual no era infrecuente. Es probable que lo viesen como un Dharmapala, un defensor de la fe. Se le unen algunos príncipes mongoles, famosos por su lucha contra el invasor chino. Su ejército crece y se lanza a la conquista de Urga. Rescata al Bort Khan. Toma Urga. Los oficiales chinos abandonan la ciudad el 1 de febrero de 1921. Es el momento más feliz en la vida de Ungern. Ha conquistado un país y restaurado una monarquía. El bien ha derrotado al mal. En la ceremonia de restauración, el Bort Khan, ahora Khan de toda Mongolia, declara a Ungern la reencarnación del Bortgegen. Le nombra Khan y héroe del Estado. Ungern disfruta de su triunfo, pero su fantasía se proyecta más allá. Según Ungern, la toma de Mongolia es un punto de inflexión para Asia y un primer paso en la reunificación de todas las tribus mongolas de Asia Central, tibetanos, uigures y kirguizos, como un bastión moral, militar y monárquico contra la revolución. El hecho de que ni uigures, ni tibetanos, ni muchos chinos quisiesen la restauración de la dinastía Qing no importaba demasiado. Ungern, consumido por sus sueños orientalistas, valora el ritual, el orden, la ceremonia, la pureza del budismo, pero desconocía la política. Vivía con la nefasta creencia de que el pueblo, fuese el que fuese, albergaba sentimientos monárquicos y se levantaría en armas cuando llegase el momento. Amparado en su popularidad, Ungern, que odiaba la burocracia, intenta dedicarse a otra actividad que no odiaba menos, administrar una ciudad. Intenta reabrir la central eléctrica y reabrir las minas y fábricas textiles. Ordena que se limpien las calles. No crea una fuerza policial ni un sistema legal, pero sí la oficina de inteligencia política que se dedicará a purgar la ciudad de elementos revolucionarios y a la tortura sistemática de refugiados rusos. Entre 2.500 y 3.000 personas fueron asesinadas. Y los dioses, siempre caprichosos, empiezan a volverle la espalda. El caos consume Mongolia. El Partido del Pueblo de Mongolia, con apoyo soviético, toma la ciudad fronteriza de Kiakhta y desafía el gobierno de Ungern en Urga. Los soldados chinos y rusos que deambulan por el país en busca de un amo al que servir o una salida, saquean todo a su paso. Ungern intenta fijar los precios de los productos, pero son tan bajos que los negocios se vuelven insostenibles y cierran. Ungern, necesitada de dinero y hombres para mantener su ejército y su poder, empieza a requisar los rebaños de los mongoles. Su estrella empieza a declinar. Ungern cree que su destino ya está escrito y es funesto. Solo ve una manera de precipitarlo y de recuperar su estrella: la guerra de nuevo. La guerra, como siempre. Decide lanzarse contra Kiakhta y a pesar de que la fuerza a la que se enfrenta es mucho mayor, envía la orden número 15 a todas las unidades de lo que queda del ejército blanco. Hay que exterminar a los comisarios, los comunistas y los judíos. La verdad y la piedad ya no son admisibles. Nuestra furia contra los cabecillas de la revolución y sus seguidores no debe conocer límites. Son algunas de sus perlas. Incluso los hombres que le acompañan auguran la derrota. Y es derrotado en junio de 1921. Irónicamente, los rusos usaron una táctica mongola de caballería, fingir la retirada, para vencerle. Y empieza el final de Ungern. Proscrito, escondiéndose a la fuga, intentando rehacerse con cada vez menos margen, menos espacio. El Ejército Rojo invadió Mongolia en junio de 1921 para deshacerse de Ungern y contener el imperialismo japonés. Ungern empieza a delirar. Se convence de que los japoneses han abierto un frente en el este. Cuando se da cuenta de que ese frente es una fantasía, decide ir al Tíbet, aunque sus hombres insisten en que Manchuria es su única salida. La derrota abre grietas entre sus disciplinadas tropas. Los oficiales conspiran y se atreven a decir que el emperador está desnudo. Hay que matar a Ungern. Pero,
quién abrirá fuego. ¿Y cómo? El miedo a Ungern y su furia aún les domina. Intentan asesinarlo, pero fracasan. Ungern, solo, se da la fuga convencido de que los bolcheviques intentan matarlo. Busca a sus leales tropas mongolas y cuando las encuentra, le apresan. El ejército rojo lo captura poco después. No hay piedad posible para Ungern. Como él mismo escribió en la Orden 15, la verdad y la piedad ya no eran admisibles. Tampoco para él. Lo trasladaron por tren a Novosibirsk en septiembre. Durante el trayecto, las autoridades soviéticas lo usaron como propaganda contra los excesos del antiguo régimen zarista. También se tomaron la molestia de organizar un juicio. Los cargos contra él fueron traición en colusión con Japón, intento de derrotar a la revolución y restaurar a los Romanov y atrocidades. Ungern solo negó la colusión con Japón. Lenin ya había ordenado su ejecución antes del juicio. El 15 de septiembre de 1921, el barón sanguinario fue declarado culpable y ejecutado horas después. Habéis escuchado El barón sanguinario, de Ignacio Delgado.